Bien, buenas tardes. Dentro del asunto este del sentido crítico, me parece que también es pertinente tratar dos cuestiones, que son, por un lado, la manipulación y, por otro lado, el tema de la posverdad. Bien. El sentido crítico muchas veces también se plantea como una cierta, digámoslo así, defensa inmunológica contra esa práctica perversa que se conoce con el nombre de manipulación. Práctica en la que pueden incurrir los comunicadores, como también los profesores, por ejemplo, o incluso los políticos, pues que tienen una cierta función en parte parecida a la de los comunicadores. También los políticos tienen que decir cosas, y en parte parecida a la de los educadores. También los políticos tienen que conducir, eso significa la pedagogía, ¿no? Pues, conducir a los niños. Bueno, pues en este caso los políticos lo que tienen que hacer es conducir al pueblo, gobernarlo. O sea. Bien, en principio la palabra manipulación no tenía pues el significado peyorativo que hoy entre nosotros tiene. La palabra manipulación procede de un sustantivo latino de la cuarta declinación, manus, que significa mano. Y lo que significa manipular, de acuerdo con su etimología, es justamente esto, es manejar, o sea, accionar algo con las manos. Desde luego, en principio no tiene, ya digo, ningún matiz peyorativo, a no ser que aquello que se accione, digamos, aquello que se maneje, sean personas. O sea, nadie ve con malos ojos que manejemos instrumentos. Eso que llamamos en términos amplios cosas, realidades no personales. Las cosas están para que los seres humanos las manejemos, las manipulemos, las utilicemos, nos sirvamos de ellas, ¿no? Pero la persona, y en esto me parece que tiene toda la razón Kant, cuando condena, digamos, moralmente la manipulación, dice que es una práctica perversa, pues efectivamente eso está mal cuando lo que se maneja son personas. O sea, cuando reducimos la persona a la condición de mero instrumento, de mero objeto que se puede usar para otros fines, ¿no? Eso contradice lo que para Kant es el imperativo categórico, que en una de sus formulaciones más prototípicas viene a prescribir lo contrario, ¿no? Dice Kant, un librito suyo que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, un libro que tiene un título un poco raro, pero yo creo que es el libro más sencillo que ha salido de la pluma de Kant, ¿no? Un libro de ética. Pues dice que nunca debes tratar, esto es una de las fórmulas que él considera del imperativo categórico, que para él es el mandato fundamental, o sea, la esencia, lo que constituye formalmente cualquier mandato moral, aunque no es un mandato que mande nada en concreto, pero sí que prescribe la forma, la estructura general que tiene que tener cualquier mandato para ser un mandato moral, para obligar en conciencia, ¿no? Pues en una de sus formulaciones, el imperativo categórico reza así, ¿no? Obra de tal manera que nunca trates al ser humano, ni en tu caso,
y en el de ninguna otra persona solamente como un medio, dice Kant, sino siempre también como un fin. Que la fórmula es un poquito alambicada, compleja, curiosa, pero realmente si se fija uno bien en cada palabra, pues creo que es muy interesante y bueno, significativa. Kant no está excluyendo que una persona sirva a otra persona. Lo que está excluyendo es que sea reducida a la pura condición de siervo. Una persona puede servir a otra y eso no es execrable moralmente. De hecho, todos entendemos que el trabajo, por ejemplo, cualquier forma de trabajar también es un servicio a los demás. Y eso no es una indignidad, no es algo que vaya en contra del valor de la persona, que desdiga, digamos, de su nobleza. ¿No? Pero lo que sí iría en contra del valor de la persona, de la dignidad que merece toda persona, es reducirla solo a la condición de medio. Una persona puede ser medio para otra, pero siempre también, dice Kant, es un fin. O sea, una persona puede servir a otras, pero lo que ante todo como significa que es persona es que también ella debe ser servida, porque es un fin en sí mismo. Bueno, pues digamos que el carácter perverso de la manipulación radica justamente en esto, utilizar a las personas valiéndose de ellas meramente como medio y por tanto anteponiendo por encima de ellas un fin que puede ser un interés quizá legítimo, pero un interés mío, en el fondo, cualquier otra cosa que nosotros podamos considerar que puede tener más valor que la persona, que otra persona. Y desde luego en el mundo, y esto también Kant lo dice con mucha fuerza, no hay nada mejor o más valioso que la persona. La persona siempre es un fin en sí, nunca solo un medio. Y en tratarla justamente solo como un medio, en reducirla a la condición de medio, en tratarla instrumentalizando su ser persona, pues efectivamente estriba esa práctica perversa que conocemos como manipulación. Bien, evidentemente hay muchos medios y quizá todavía muchos por inventar de manipular, ¿no? Y seguramente ustedes como comunicadores o futuros comunicadores pues estarán en condiciones de decir muchas más cosas que lo que yo pueda decir sobre esto, sobre todo en el ámbito, pues eso, de la opinión pública o en el ámbito de la profesión misma, de los comunicadores. Pero a mí me parece que hay una forma, entre quizá otras muchas posibles, pero una forma particularmente perversa de manipular, por cierto, muy frecuentada en algunos o en muchos ámbitos. Esto es un problema muy preocupante, me parece, hoy en día, que es socavar, por decirlo así, los registros de la deliberación racional. Dicho más claramente, apelar exclusivamente a la sensibilidad, o a los sentimientos o a los afectos de las personas, quizá para pedirles, para solicitarles, para llevarles a lo mejor donde nosotros queremos llevarles, pero quizá ellas, si se den cuenta, no querrían ir ahí. Esto también es el sentido más popular en el que se emplea la palabra manipulación, engaño, y, bueno, y eso siempre es perverso, ¿no? Pues, en cierto modo, ya digo, acudir
azuzando, digamos, las fibras afectivas o sensibles de las personas, pero hurtando esa sensibilidad, digamos, a la razón y a la deliberación racional, logrando que las personas piensen poco y sientan mucho. Y eso hoy en día hay medios, sobre todo en la cultura de la imagen, sobradamente eficaces para conseguirlo. Bien, es cierto que también un recurso inmunológico frente a la manipulación, pues claro, es la educación, o sea, ayudar a las personas a que piensen con rigor, a que piensen con seriedad, a que reflexionen, a que se formen criterio, a que tengan sentido crítico, con todo lo que hemos estado hablando en esta asignatura, sobre todo en este bloque último de la asignatura, pues evidentemente es una defensa muy importante contra la manipulación. Bien, y querría decir brevemente, para terminar ya este asunto, este tema, algo sobre la posverdad, que es, como quizás sepan, un término que ha acuñado recientemente, bueno, me parece que en el 2016, el famoso Oxford Dictionary, o como se diga esto, yankee, gringo, que yo no sé gringo. Pero bueno, la Universidad de Oxford, como quizás sepan, pues edita ya desde hace más de un siglo, ¿verdad? Pues el famoso diccionario de Oxford. Y bueno, como ocurre con algunos diccionarios, pues va en las sucesivas ediciones que tiene, pues va incorporando nuevas palabras, o como en este caso, palabras, pues que quizá el uso del lenguaje ha ido más o menos validando, ¿no? Bueno, pues en cierto modo el diccionario, con la autoridad académica de la Universidad de Oxford, pues ha convalidado el uso de este palabra infecto, en mi modesta opinión. Ellos en gringo le llaman post-truth o truth, o como se diga eso, posverdad. Me parece que, aparte de la cuestión meramente lingüística, y ya digo que desde el punto de vista lingüístico, gramatical, incluso morfológico, a mí me parece un palabra infecto. Todo lo que esa palabra evoca o invoca incluso, pues vendría a, no sé, poner de manifiesto una representación que da la impresión de que hoy en día se va extendiendo mucho en nuestro contexto sociocultural. Y es que hemos pasado ya de la época de la verdad, o de la época en la que nos interesaba la verdad, pues a una época en la que interesan otras cosas, pero la verdad ya no es tan importante. Me parece que esto, aparte, insisto, de las evocaciones, las connotaciones que pueda tener el palabromismo, la denotación explícita es, insisto, infecta. Infecta porque me parece que lo que está presuponiendo es que el hombre en algún momento puede dejar de ser animal racional, cosa que yo niego. Creo que el hombre siempre seguirá siendo, bueno, puede cambiar mucho y ha cambiado mucho la humanidad desde que existe, pero luego lo que no ha cambiado en ella es la índole de animal racional. Eso todos los seres humanos, sean de cualquier cultura o de cualquier espacio geográfico, pues mire usted, hombre ser humano es un animal racional. Y si la razón es una capacidad cognitiva, la razón entonces tiene que ser capaz de verdad. Y por tanto la verdad para un ser que es animal racional siempre será muy, muy importante. Ahora bien, dicho esto, me parece que sí que es verdad que
el ambiente cultural un poco enrarecido, sobre todo en el llamado primer mundo, y muy especialmente en Europa, al menos lo que yo puedo ver allá. Este es un asunto del que me ocuparé un poquito más adelante. Ya no voy a hacer más vídeos, pero sí les voy a dejar alguna documentación. Y en particular en el último tema que yo he puesto en el temario, que se llama, así, no recuerdo, pero sí, la crisis cultural de Europa. Pues efectivamente me ocupo un poquito más de esto, porque yo entiendo que en el origen de esa crisis cultural, quizá junto con otros factores, está muy presente este elemento, una especie de desafección respecto del valor de la verdad. O sea, muchos europeos piensan que la verdad ya no es importante, incluso que no es una cosa buena. Pero bueno, de esto me ocuparé en su momento. La cuestión de la posverdad, que más o menos viene a evocar de alguna manera esto. Hay una frase de un filósofo colombiano que se llama Nicolás Gómez Dávila, que la verdad es que me llama mucho la atención y creo que tiene mucha razón. Los verdaderos problemas no tienen solución sino historia. Bueno, yo esto lo matizaría. Ya he dicho que a mí me parece que hay, o sea, que la filosofía, como cualquier búsqueda intelectual, evidentemente lo que trata es de buscar soluciones a los problemas. Pero también, y en este punto me parece que coincido con Gómez Dávila, es verdad que en filosofía, sobre todo en filosofía, es muy difícil, por no decir casi imposible, hallar soluciones definitivas, es decir, que zanjen definitivamente la conversación o la discusión. Eso no quiere decir que no podamos hallar algunas soluciones, que no podamos dar pasos en el camino de la búsqueda de la verdad, claro que sí, y pasos efectivos, reales, es decir, ganancias cognoscitivas, que son auténticas ganancias. Pero siempre es mucho más lo que nos queda por ganar que lo que ya nos ganó. En ese sentido, yo suscribiría la frase de Gómez. Y bueno, pues aplicada a este problema creo que tiene una significancia, una relevancia particular. Vale la pena detenerse un poco en cómo ha llegado a acuñarse esta palabra y en el fondo en cómo ha llegado a plantearse la cuestión esta de la posverdad. Ya digo que fue la palabra del año o una de las incorporaciones que en el año 2016 hizo el diccionario de Oxford. Y sobre todo intentando recoger lo que ya más o menos bullía en el debate sobre las redes sociales, muy particularmente en todo el debate que se planteó con motivo del acceso de Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, a su magistratura, ¿no? Y también con relación a toda la discusión que se planteó en el Reino Unido sobre el Brexit, o sea, sobre el descuelgue de Inglaterra respecto de la Unión Europea. Ambas cosas que en su momento por muchísima gente le parecía imposible que ocurrieran, pues llegaron a ocurrir. En el caso del acceso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, desde luego dejó ojoplático a media humanidad y concretamente en Estados Unidos a muchísima gente y muy especialmente a los grandes medios masivos de comunicación, los grandes periódicos, que habían sido muy contrarios a la candidatura de Trump. Bueno, pues el influjo que las presidencias anteriores, muy particularmente la del anterior presidente Obama, y la candidatura de la señora Hilaria, no hay nada más que ver la cara que se le quedó a la señora Hilaria, candidata
digamos, en competencia con Trump a la presidencia de los Estados Unidos después de aquello, porque todo el mundo estaba convencido de que ella iba a ser la elegida. Y ciertamente por poco, pero no salió elegida. Bien, bueno, todo este asunto hizo pensar a mucha gente pues que las cosas que se dicen y que parecen seguras muchas veces en los medios de comunicación, o incluso lo que accede pues, al espacio público, a la opinión pública como algo clarísimo, pues a lo mejor no está tan claro. Hay muchos bulos que se distribuyen por las redes sociales, no hay filtros, no hay controles seguros. Luego está toda esta cuestión famosa, claro, de los algoritmos, ¿no? Es decir, estas grandes empresas .com, ¿no? Pues que manejan los llamados big data, ¿no? Las grandes, digamos, bases de datos que son capaces de monitorizar no solamente nuestros gustos comerciales para adelantarse, digamos, a ofrecernos el producto, ¿verdad?, que piensan los mercaderes que nos va a gustar más, porque es lo que hemos venido consumiendo o tal, sino incluso nuestras ideas, nuestros afectos, nuestras prácticas. Es decir, cada vez mucha gente tiene la impresión de que esa utopía o distopía que el famoso Orwell diseñó en su novela titulada 1984, donde aparece ese curioso personaje que ya todo el mundo conoce, que es el Gran Hermano, personaje realmente poco recomendable, a cuya vista nadie puede sustraerse, ¿no? Que lo ve todo, ve todo. Bueno, pues en cierto modo parece que ya si estás metido en el mundo digital y sobre todo en el mundo de las redes sociales, tienes telefonito o cosas de estas, o máquinas de estas, pues ya realmente no tienes intimidad ninguna. Bueno, la verdad es que el término ya, aunque no tuvo mucho eco, pero ya empezó a utilizarse bastante antes. Según algunos, se remonta a 1992, en el famoso asunto de la guerra, la primera guerra del Golfo, que quizá, bueno, a lo mejor muchos de ustedes no habían nacido, ¿no? Pero sonará que hubo una guerra del presidente que declaró el presidente Bush, no el hijo, que después también llegó a ser presidente, sino su padre, ¿no? Bueno, pues el primer Bush declaró una guerra al difunto Saddam Hussein, que era bueno, pues el mandatario en Irak, porque bueno, pues se había decidido a invadir un país pequeñito, un emirato árabe que se llama Kuwait, bueno, pues por cuestiones relativas al petróleo, etc. Bien. La justificación con la que Bush, el presidente Bush padre, invadió con el ejército estadounidense ese país, con todas las consecuencias verdaderamente terribles que ha tenido aquello después, que todavía sigue teniendo, casi a 30 años de distancia. Ya digo, la excusa fue que, bueno, que este señor, sátrapa iraquí, que después fue apresado, condenado y, bueno, y muerto en la horca, ¿no? Condenado a muerte. Saddam Hussein pues tenía guardadas las famosas armas de destrucción masiva. Bueno, y en todos los periódicos, en todos los medios más, todavía no había redes sociales, pero bueno, en los medios masivos de comunicación, todo el mundo en Norteamérica hablaba de esto, de las armas de destrucción masiva, y luego resultó que mandaron allí a cantidad de gente a buscarlas y nadie encontró nada parecido a ese asunto. Bueno, pues aquello fue un bulo fabricado, digamos,
vaya usted a saber en función de qué intereses, pero que dio la vuelta al mundo y justificó una guerra, bueno, teóricamente defensiva, porque había sido en reacción a la invasión de Kuwait, pero fue una auténtica guerra de agresión que todavía estamos pagando en Occidente la factura de aquello. Bien, hay muchos analistas, sociólogos, analistas sociales que hablan, ¿verdad?, pues de que el público cada vez es más vulnerable al totalitarismo a base simplemente de estar conectado a las redes y sencillamente recibir la cantidad de bulos que circulan por ellas. Y bueno, esto ya tiene más que ver con la denotación de ese concepto de posverdad. La idea de que la verdad hay que narrarla, hay que contarla. Y más verdadero incluso que la verdad, pues es el adorno con el que se presenta. Es decir, cada vez parece que se extiende más la representación de que la posverdad implica que hay ciertas circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que la apelación a ciertas creencias y sobre todo a ciertas emociones. Bueno, y ahí pues está todo el tema de la distorsión deliberada, esto que comentaba antes, de forma manipulativa, o sea, apelando exclusivamente a la fibra sensible o afectiva, pero dificultando que la gente se acerque racionalmente a los hechos y a la objetividad. Por otro lado, pues claro, en el mundo de la digital, esto yo no sé mucho de ello, pero hay gente que sabe mucho de ello y sabe que, por ejemplo, en las búsquedas del Google, como se diga eso en gringo, pues el Google filtra y fija algoritmos que refuerzan nuestros prejuicios. El Facebook, esta red social tan pues inicialmente surgió, digamos, con el propósito de agregar a personas bajo un tópico, ¿no? O sea, juntar gentes que a lo mejor tenían intereses comunes. Y con esa función inicialmente también aparecieron otras redes sociales después, especialmente el LinkedIn y el Twitter, creo. Pero de hecho, sobre todo esto, algunos analistas lo dicen del Facebook, ya se ha convertido en un agregador de noticias. Los usuarios deliberadamente, a veces, no todos, pero muchos de ellos, deliberadamente mienten y refuerzan a base del like, o sea, de darle al like, ciertos algoritmos que seleccionan y sesgan las noticias. Vivimos cada vez más expuestos a la dictadura del algoritmo. El perfil de los usuarios de todas estas redes sociales determina lo que les llega a través de ellas. Y de esto puede que no nos demos mucha cuenta. Yo leí hace años un libro que me parece que sigue siendo muy actual, que está escrito hace más de 30 años, de un italiano, un profesor de politólogo italiano llamado Giovanni Sartori, como suena, que se llama Homo Videns, en latín. Homo, con H, o sea, es un homo, hombre vidente, ¿no? Videns, Homo Videns. Y me parece que es un libro
interesantísimo para ustedes. Es un libro que pone de manifiesto hasta qué punto llega a ser manipulable una persona que ve mucho tiempo la televisión. Y hay un libro más reciente, de hace unos 10 años, poco menos, de un inglés cuyo nombre realmente resulta impronunciable para mí, pero lo voy a deletrear por si alguien tiene interés. Se llama Teodoro, algo así, y el apellido es D de Dinamarca, A, L, R, Y, M, P, L, E. Dalrymple, así suena, ¿no? Y que creo que es un libro genial, cuyo título es Sentimentalismo tóxico, y que es una de las cosas más interesantes que yo he leído sobre estos temas en las últimas décadas. Bien, hay mucha gente que en el fondo lo que viene a decir es que esto de la posverdad pues no es otra cosa que un resultado de la charlatanería habitual que mucha gente tiene, bueno, la necesidad de decir cosas sin haberlas pensado demasiado, ¿no? Algunos hablan de que no es tanto una intención dolosa o perversa de engañar, sino sobre todo el descuido, la falta de rigor, la falta de objetividad, la falta de contraste crítico, es decir, de buscar fuentes fidedignas y de contrastar unas fuentes con otras, bueno, estas cosas que ustedes como comunicadores seguramente sabrán hacer muy bien, ¿no? Bueno, pues gente que a lo mejor se descuida en este trabajo, lo hace con poco rigor, con poca seriedad, pues contribuye a que se lancen bulos y a que aquellos bulos den vueltas y vueltas hasta que se desinflen, ¿no? El interés por opinar de todos sin saber, pues esto que también comentábamos, pues es una mala forma de entender el sentido crítico. O a veces también esto ocurre mucho en las redes sociales, un fanatismo que desde luego es ciego y que por supuesto lo último que se le ocurre es contrastar lo que dice, ¿no? O aducir razones, simplemente lo que hacen es gritar o insultar, ¿no? Bueno, seguro que aquí en Perú la gente es mucho más razonable y además amable que en mi país, pero en mi país las redes sociales, ¿verdad? Pues arden con el fuego del infierno, o sea, la gente se lanza condenas de todo tipo, ¿verdad? Pues por las redes. Bueno, seguro que también hay gente que es amable y educada, ¿no? Pero meterse en ese mundo, desde luego, hace falta ir con casco y con armadura. Bien, me parece que todo esto pone de relieve una cuestión personal y también social que siempre, insisto, para un ser racional como es el ser humano, siempre será actual y muy importante, y es el valor de la verdad. La verdad es muy importante para nosotros. Y si no existe la verdad, en el fondo tampoco podríamos vivir como seres sociales, porque tampoco existiría la fiabilidad. Fiarse de una persona es considerarla capaz de verdad. Por supuesto, de decir la verdad, de no mentir. Pero claro, decir la verdad en el sentido de expresar verdaderamente lo que entiende. O sea, en el fondo, la fiabilidad, el fiarnos o el creer en una persona, que es un elemento esencial de la amistad política, de la que habla un poco el librito mío. Bueno, el tema 13, que se llama el papel de la verdad en política, obviamente no lo voy a desarrollar ni en vídeos
y en texto porque ya está el librito mío que les he propuesto. Ya hagan ustedes esa disertación y ya todo lo que tengo que decir lo he dicho ahí sobradamente, ¿no? Pero bueno, me parece que también se puede decir esto, ¿no? Como marginal aquí. Claro, una persona es fiable y la fiabilidad es un elemento esencial de la amistad política, de la amistad en general y también de la amistad política. En la medida en que es, insisto, capaz de verdad, capaz de decirla, pero ante todo, de conocerla y también de obrarla, o sea, de actuarla. Claro, si la gente no es fiable, si no te puedes fiar de nada, si todo es un bulo, pues entonces es imposible la sociedad. Hay otra frase con la que termino, también de Nicolás Gómez Dávila, que me parece que es muy interesante, ¿no? Descubrimos verdades nuevas, redescubriendo verdades viejas. Muy bien, pues nada, con esto ya doy por terminado digamos, la serie esta de vídeos, aunque dejaré también algunos documentos escritos sobre el último tema. Bueno, y también un vídeo, lo que pasa que no de estos que estoy grabando ahora, sino una conferencia que di hace un tiempo sobre el tema 14 que se llama la crisis cultural de Europa. Bueno, y también si a alguien le interesa más sobre ese tema, también tengo escrito un librito reciente que se llama así, Europa en reinicio, y que les daré las señas del librito por si alguien quiere verlo. Pues nada, ha sido un verdadero placer tener este curso con ustedes. Bueno, ya seguiremos un poco en contacto en los conversatorios estos que tenemos cada semana. Y bueno, da la impresión de que no vamos a poder tener en este semestre la oportunidad de vernos personalmente. Lo siento muchísimo, pero bueno, por el correo electrónico estoy a sus órdenes. Hasta pronto.